Ahora nos toca hablar de este importante y muy sobresaliente profeta llamado Eliseo. Bien, este profeta tan singular, pues se menciona bastante durante su vida. Su acción fue bastante y muy apegada, o muy de cerca más bien, a la actividad de los reyes de Israel. Y dice aquí, y le dijo el Señor a Elías: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Entonces aquí es bien importante cómo este rey, eh, aún siendo de Siria, cómo es que Eliseo va a participar para ungir a un rey que no es de Israel, si te das cuenta. Eh, es muy importante todo lo que vamos a ver a través de este tema. Y por consiguiente, el primer punto es: ¿dónde está Damasco? Damasco, pues vemos aquí un mapita donde está Damasco. Vamos a ir haciendo un zoom para ubicarnos bien dónde está este lugar de Damasco. Y vamos a irlo alejando más para que te des cuenta que está precisamente aquí, prácticamente lo que actualmente sería el sur del Líbano. Y este lugar tan particular de Damasco, pues vamos a ver exactamente dónde se ubicaba Damasco. Y si te das cuenta, aquí está en la parte norte de Israel. Y este lugar de Damasco dice: ¿en qué país está Damasco? Pues vamos a ver que le va a pertenecer a lo que es Siria. Y aquí muy importantemente hacemos notar que Siria no es lo mismo que Asiria, ¿te das cuenta? Asiria fue un país que dejó de existir. Está ahí viéndolo el mapa del lado derecho, ¿sí? Entonces, no confundir exactamente Siria con Asiria. Aquí está Siria y ahí estuvo Siria y Asiria. Y dice aquí el versículo 16: y a Jehú dijo Nimsi: ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y el versículo 17 dice: y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo, lo matará. Entonces aquí ya se están mencionando diferentes personalidades muy importantes en el proyecto que tiene el Señor. Y dice que, por cierto, estaba el profeta Elías en una cueva semejante a esta, y miró afuera cuatro cosas. Fíjate, nos estamos remontando hasta el profeta Elías, y dice que miró a través de esa cueva un poderoso viento rompepeñas. Asimismo vio un terremoto, un fuego y un silbido apacible. Esto lo dice en el primero de los Reyes 19, 11 al 12. ¿Y por qué quisimos mencionar al profeta Elías? Porque dice: es posible que las personas que el Señor estaba asignando representarían exactamente lo que estaba viendo el profeta Elías desde la cueva. Por ejemplo, Hazael, rey de Siria, iba a representar en todo caso un poderoso viento rompepeñas. Jehú, en este caso, sería un terremoto. Eliseo, un fuego. Y el resultado de la participación de todos ellos produciría al final un silbido apacible. Ahora, ¿por qué llegamos a este comentario? Porque vamos a ver a lo largo de este tema qué ocurrió con este personaje tan especial, Eliseo, y qué relación tuvo con Jehú. Entonces, nos dice aquí que es un gañán. Hay veces has escuchado que a la gente respectivamente le dicen gañán. Pues gañán, así le decían a Eliseo. Dice que Eliseo era un gañán. ¿Qué es un gañán realmente? Dice: hombre que trabaja en el campo a las órdenes de otra persona,
yunteros, gañanes y jornaleros agrícolas son grupos sociales que hoy en día se reducen poco a poco debido a la tremenda disminución de la demanda de mano de obra. Y es cierto que también este término gañán dice hombre que muestra rudeza y tosquedad en su comportamiento, pero no por eso lo tenemos que usar como un término despectivo, porque son personas que ayudan a la alimentación de la población y él es un gañán, alguien que trabaja con la yunta es un gañán, exactamente. Este muchacho que va a llevar a la yunta ya a guardarla, pues también es un gañán, es lo que está diciendo el que está en las cuestiones agrícolas, que maneja yuntas, es un gañán. Entonces, Eliseo efectivamente fue un gañán. Entonces dice el primer libro de los Reyes 19:19, y pasando Elías por delante, echó sobre él su manto. Ve que está trabajando, está ahí en la yunta y todo, y va Elías y él es el que le pone encima su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y díjole, ruégote que me dejes besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces esto nos llama la atención por lo siguiente. Esto nos recuerda, y veamos Lucas 9:61, entonces también dijo otro, te seguiré Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Te acuerdas quién se lo dijo? El maestro se lo dijo un personaje. Y dice aquí, Lucas 9:62, Jesús le dijo, ruégote que poniendo su, que poni- ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, es algo interesante cómo aquí alguien se le acerca al maestro y le dice esto, que primero se despide de sus familiares y después le sigue, pero esto no recibió una respuesta que aquel quedara satisfecho porque dice que se fue triste. Pero en el caso de Eliseo le dijeron, no, no hay ningún problema, te esperamos. ¿Qué hizo después? Y de gusto hizo barbacoa con los dos bueyes y los coció con la yunta. La yunta ya es que es de madera, eso lo utilizó de combustible para cocer los bueyes. Hizo un gran festín este hombre llamado Eliseo. Mire, entonces, este hombre Eliseo, que en hebreo es Elisha, aquí está su nombre en hebreo, al castellano pasa como Eliseo y significa Dios es salvación. Entonces, hablando de este hombre tan singular, dice, después de que el torbellino separa a Elías de Eliseo, Eliseo va a protagonizar muchos sucesos increíbles, pero muchos, entonces son tantos que los tuvimos que poner en una tablita y ponemos una columna acontecimientos, en otra texto y en otra más el extracto del relato. Entonces, tenemos aquí, en primer momento dice, separa las aguas del Jordán. En el segundo libro de los Reyes 2:14, dice, Eliseo toma el manto de Elías, ya es que Elías se fue en el torbellino, se le cae el manto y Elías lo toma e invoca el nombre del Señor para lograr atravesar ya de regreso el río Jordán, así como lo pasaron de regreso y dice, a ver, que el Dios de Elías se manifieste y efectivamente se abrieron las aguas y él pasó de regreso. Entonces dice otro más, purifica las aguas de un lugar, las aguas sienten que no son buenas para la población. Dice, por medio de sal en un recipiente hondo que vierte al manantial y las aguas quedan potables. Otro, ultrajan a Eliseo unos muchachos. Aquí hay algo que luego no les gusta a muchos porque ¿cómo es que posible que pasara esto? Pues es que en cierto momento, dice aquí, irritan a Eliseo muchachos que le gritan calvo y molestan a Eliseo. Y esto provoca que él los maldiga y son atacados por dos osos que matan a 42 de esos muchachos. ¿Qué más pasó con Eliseo? Multiplica el aceite. En el segundo libro de los Reyes 4:1 al 7 dice, soluciona sus problemas económicos de una viuda mediante la multiplicación exponencial del aceite que ella tenía. Entonces ya después que se lo multiplica, dice, oye, pero yo te pedí que me bendigas, pues le dice Eliseo, pues ahora ya tienes mucho aceite, ahora véndelo y de ahí vas a sacar bastante dinero. Ahí es lo que
una, una enseñanza bastante importante. Dice aquí, bendición para la tsunamita. Aquí en estas citas del segundo libro de los Reyes 4:1 al 37 lo lees y dice, ora al Señor Eliseo y le concede un hijo a la tsunamita. Al crecer el niño muere y lo resucita Eliseo. Y hay un contacto frecuente entre la tsunamita y Eliseo por estas situaciones que vaya a atravesar. Bastante interesante. Sunem, ¿qué es Sunem? Porque estamos hablando de la mujer sunamita. Dice, Sunem es villa adjudicada a la tribu de Isaacar en la repartición de la tierra, de acuerdo con Josué 19:18. Dice, antes de la batalla en la cual vencerían los israelitas bajo Saúl, los filisteos acamparon en Sunem, es otro dato que se da. Eliseo también visita esta ciudad varias veces por la cuestión que ya mencionamos de la tsunamita. Y dice, se le identifica hoy en día con Solem, a unos 11 kilómetros al sur de Nazaret. Y aprovechamos para hablar de la ubicación geográfica de las tribus de Israel, de producto de los hijos de Jacob. Y vamos a ver es aquí en este mapita, por ejemplo, qué es Judá. Y Judá dice que es un territorio al occidente del Mar Muerto, teniendo al sur los desiertos de Idumea. Aquí está Judá. Pero realmente si te das cuenta, Judá es todo esto, todo esto. La cuestión es que en medio, mira, que está ahí, esta otra tribu, ¿ya la viste? Es la que vamos a mencionar enseguida. Entonces, después de Judá tenemos a Simeón, y Simeón se ubicó en el centro prácticamente del territorio de Judá, que es este que estamos mirando aquí. Luego tenemos aquí en el mapita Benjamín. Benjamín dice aquí que es el territorio de la tribu de parte occidental del Mar Muerto, teniendo al sur a Judá. Entonces ahí marcamos Benjamín. ¿Ya lo ves? Seguimos con la otra que es Dan. Y Dan nos dice, por cierto, que es un territorio al occidente de Benjamín y Efraín. ¿Dónde está Dan? Ahí está Dan. Vamos a remarcar exactamente, ahí está. Ahí está Dan. Vamos a seguirnos con las demás tribus y esta otra es la de Efraín. Efraín al oriente de Dan, colinda al este con el Jordán y al norte con Benjamín. ¿Dónde está Efraín? Ahí está Efraín, ¿ya lo viste? Muy bien, entonces es para que nos ubiquemos a las tribus donde están, la ubicación de ellos. Y Manasés dice al oriente de Dan, colinda al este con el Jordán y al norte con Efraín. Pero es interesante porque fíjate lo que le tocó a Manasés, la media tribu de Manasés, y otro al otro extremo, al otro lado del Jordán, otro territorio grande a Manasés. Bueno, fueron beneficiados con bastante territorio. Luego dice que sigue Isaacar al occidente del Jordán, al sur de Neftalí y al oriente de Zabulón. Isaacar, ¿dónde está Isaacar? Ahí está Isaacar, en rojito, ¿ya lo viste? Muy bien. Luego, ¿cuál sigue? eh, tenemos a Zabulón. Zabulón dice que se encuentra en el extremo norte de Israel, al oriente de Aser. Ahí está, ¿ya lo viste? Ahí está Zabulón, se ve más pequeño. Luego dice que sigue Aser, Aser que se sitúa al occidente de Zabulón, y Neftalí en el extremo norte de Israel. Ahí está Aser, ahí lo remarcamos. Luego nos seguimos con el de Neftalí, que es al norte de Isaacar y al oriente de Aser. Ahí está, Neftali. Vamos a terminar con estas otras, la de Rubén que está casi a la mitad del territorio del lado oeste, dice parte oriente del Mar Muerto y al norte de Moab. Ahí está la de Rubén, ¿ya la viste? Muy bien, seguimos con la de, ya para finalizar, con la de Gad. Gad, que es parte oriental del río Jordán y al norte de Rubén, ¿ya la viste? Ahí está, ya la remarcamos. ¿Sí? Entonces, todas estas es la ubicación geográfica de las tribus de Israel. Entonces, eso fue necesario para ubicar a Sunem. Sunem entonces está, dijimos, 11 kilómetros al sur de Nazaret, en la región de lo que se le conoció como Galilea. Ahí está, correcto, ¿ya la viste? Otro acercamiento, ahí está Nazaret. Y por ahí va a estar lo que
lo que se conoció en su momento como Sunem, que hoy en día es Solem. Dice, bueno, aproximadamente ahí, por ahí debe de estar. Bien, entonces, siguiendo con los relatos de Eliseo, que son bastantes, dice que hay una sopa de calabaza que resulta que es tóxica. Dicen, hay muerte en esa sopa. ¿Y qué hace Eliseo? Dice, en una reunión de más de 100 profetas, resolvió Eliseo haciendo la comida saludable y con 20 panes alimentaron a todos los 100 de ahí. Entonces ve cómo tiene antecedentes la alimentación que hace Cristo con esta de Eliseo. Otra, Namán el leproso también fue en el fue participación con Eliseo. Dice Namán, general del rey de Siria, era leproso y por varias instancias fue atendido por el consejo del profeta Eliseo. Otro más dice aquí, el sirviente de Eliseo es reprendido por corrupción. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí adelante que Naamán, viendo que había recibido ese gran milagro de tener la piel nuevecita como de niño, quiere dar regalos a Eliseo y dice aquí, Geisi codicia las gratificaciones rechazadas por que le daban a Eliseo Naamán y prácticamente se le transfiere la lepra de Naamán. Entonces, algo que no debía de haber hecho Geisi. Y otro dice aquí, el hacha recuperada, te acordarás de esa parte importante, segundo libro de los Reyes 6, 1 al 7, y nos dice, durante la jornada de los leñadores, se le rompe a uno el hacha y cayó el río. Eliseo hace que el metal salga del agua, es algo bien sorprendente, sale lectura, y dice ahí que el metal se cae al agua, y dice, que me quedé sin hacha y eso que me la prestaron, ¿cómo le voy a estar ahora? Entonces han de haber costado mucho en su momento las hachas. Entonces pintamos aquí un pez escalari, están en el río, otro pececito que anda pasando por ahí, tal vez un guppy. Y ahí está, efectivamente, ahí cayó el hacha en el río. Pues dice que Eliseo toma el cabo y pide al Señor que regrese el metal y regresa. ¿Cómo lo hizo? Es algo que no se puede explicar. Entonces, otro acontecimiento muy importante, dice, apercibe Eliseo al rey de Israel de emboscadas del rey de Siria. Estos dos pueblos estaban en guerra continua y el rey de Siria quiere poner emboscadas, pero como Eliseo puede mirar, puede saber los pensamientos, dice aquí, el rey de Siria supone que tiene infiltrado en su gabinete a alguien, ya que todos sus ataques los evita el rey de Israel, pero lo hacía porque era Eliseo el que le estaba avisando de todas las estrategias militares en contra de Israel, les avisaba Eliseo. Entonces ellos de pronto ponían una emboscada, alguien le avisaba, ahí va a venir el ejército de Israel, y entonces Eliseo les avisaba, es que adelante los están esperando, les van a poner una emboscada, ¿y qué hacían? Pues se iban por otro camino. Entonces, esto es lo que estuvo pasando constantemente. Las emboscadas son estrategias militares. Mira, ahí está queriendo sorprender a alguien que está pasando en algo que le llamamos emboscada. Pues, ¿qué pasó con Eliseo? Que dice aquí algo importante. Dice aquí, desventaja numérica, le llamamos ¿por qué? Porque resulta que un cercano al rey de Siria le dice que es Eliseo el que está ayudando al rey de Israel y manda un ejército contra Eliseo. Imagínense y mandarle a una persona solamente un ejército para que lo destruya. Entonces ahí va todo el ejército bien aguerridos a enfrentarse sola, todos, el montonzote de ejército contra una sola persona que es Eliseo. Pero aquí está algo muy sorprendente que ocurrió. ¿Y qué pasó? Dice que hay una potencia de lo alto. Y aquí en esta cita del 6 del 16 al 17 del segundo de los reyes dice, el sirviente de Eliseo se atemoriza al ver el ejército sirio que estaba fuera donde ellos están morando. Y dice que los tenían acorralados y ve el relato, qué importante lo que le dice Eliseo. Y les son abiertos los ojos y mira poderosos ángeles, poderosos ángeles. Impactante mirar criaturas no humanas que te apoyan en un momento determinado. ¿Cómo sentiría este hombre, su ayudante?
seguiré siendo Gehazi, bueno, no lo dice, pero aquí tomamos una escena, tal vez, no sé de qué película será, pero algo más o menos así fue lo que pasaría. Y dice, ¿cómo te sentirías si de pronto miras seres poderosos, pero no están contra ti, más bien te están apoyando? Es algo increíble que le pasó a, a Eliseo, ¿no? Entonces, y él no tiene miedo porque él sabe que el Todopoderoso está con él. Pero algo maravilloso es lo siguiente, que se sienten seguros, pero hay un gran banquete. Un gran banquete, ¿por qué? Porque le concede el señor Eliseo que el ejército sirio quede ciego. Entonces, cada acto seguido los invita a comer, se los lleva. No ven, les habla con una voz muy sonora y se los lleva a un lugar y se los lleva no para destruirlos o desquitarse, sino se los lleva a comer. Fíjense, sí, es interesante. Aquí el ejército ya está aquí comiendo después de querer ir a destruir a Eliseo. Él amablemente los invita a comer. Entonces es algo que nos llama mucho la atención, cómo pudo ocurrir todo esto. Mira, no se dieron cuenta que estaba la cámara mirándoles y los invita a comer algo sobresaliente. Acto siguiente, dice aquí, ordenan decapitar a Eliseo. Aquí ya hay otro rey que dice, no, es que hay una hambruna y por la culpa de Eliseo. Y dice, después de una crisis causada por un cerco a Samaria, el rey Jorán ordena decapitar a Eliseo. Entonces, aparte de lo que estaba todo pasando ahí de la hambruna causada por un cerco, pues todos le quieren echar la culpa a Eliseo. Entonces, por donde se vea, la actitud del rey está equivocada. ¿Por qué? Porque, pues, dice aquí, si se le atribuye la responsabilidad al profeta por la hambruna, porque pensó que Eliseo era el portavoz de la voluntad del Señor, o porque la verdad que pregonan los profetas no duele, pero incomoda. Entonces, este rey manda que le corten la cabeza a Eliseo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo sorprendente también aquí. Vamos a ver qué pasa. Dice, anuncia Eliseo mejoras en la economía. Están todos así con una crisis tremenda que no tienen ni para comer y las cosas están muy caras. Entonces el profeta Eliseo les anticipa que en Samaria los alimentos van a estar al día siguiente al alcance de todos. ¿Qué ocurrió? Pues dice que el sitio a Samaria había provocado que las cosas costaran demasiado. Por ejemplo, se dice aquí en esta cita de Segundo de los Reyes el 25, que se podían pagar 80 piezas de plata o bien 80 monedas de plata simplemente por una cabeza de burrito. Eso es lo que costaba una cabeza de burro. Entonces, llegó al extremo la hambruna que hasta se estaban como alimentando de estos animalitos, ¿sería? Entonces dice un cuarto de cap, dice el texto, o lo que equivalen a 300 gramos de estas cosas, que son heces de paloma, llegaron a costar 5 monedas de plata. ¿Para qué la utilizaban? Pues algunos dicen que para cocinar. Muy bien. Entonces, Samaria, aquí está Samaria. Samaria, ve más o menos dónde se ubicaba Samaria, exactamente en el reino del norte. Y Samaria, por supuesto, es un lugar grandioso, de mucha, pero mucha historia. Entonces nunca falta, por supuesto, el escéptico. El escéptico es aquel que se resiste a creer las cosas, a aceptarlas. ¿Y qué va a pasar? El profeta Eliseo dice, mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Entonces, dice aquí en el siguiente versículo 2 del capítulo 7 del segundo de los Reyes, en esta versión, el capitán que era el brazo derecho del rey respondió al profeta, eso no sucederá, ni aunque el Señor abra las compuertas del cielo. Eliseo replicó, tú mismo lo verás, pero no lo disfrutarás. Es algo que le pasó a este hombre por incrédulo. Y dice aquí que, si ves el texto, fue un portazo lo que le dio y lo mataron, ¿no? Entonces, asociando ideas, vamos a ver qué es lo que pasó. Asociando ideas, a ver, mira, vemos a una muchacha ahí con ojos como de qué será y un burrito.
y decimos un dicho por acá que dice que el miedo no anda, no anda en burro. ¿A qué nos referimos? Porque precisamente eso que estaba diciendo Eliseo fue por un motivo. Dice, quien es amenazado por un peligro debe huir rápidamente. De otro modo, sería tanto como montar en un burro, que es un animal cansino y lento, es a lo que se refiere el dicho. Otros dicen que usar la expresión andar en burro en sí mismo para decir mover lentamente es comprensiblemente aún más antiguo. No andar en burro, sino correr como rayo, debería de ser así. Entonces, miedo o solo precaución. Dice el 7:6 del mismo capítulo, porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios, se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de grande ejército. Y dijeron los unos a los otros, he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Entonces ellos pensaban que ya se venía lo peor porque empezaron a escuchar un ruido enorme. ¿De dónde venía? Pues era algo que el Señor produjo y dice, todo parece indicar que el miedo, la inseguridad, es una característica de los que no caminan en paralelo a los mandamientos de Dios. Y en el segundo del libro de los Reyes 20:29 dice, y fue el favor de Dios sobre todos los reinos de aquella tierra. Entonces hace el Señor que se produzca un ruido, que ellos se imaginan cosas y se van huyendo. Y dice entonces que 4 leprosos curiosos se percatan de que los siros que huyeron dejaron todas sus posesiones. Les importaba más huir exactamente y avisan al pueblo y hubo un portazo que te mencionamos y dice que en esta versión el rey había encargado la vigilancia de la entrada al capitán, el escéptico que ya te comenté, que era su brazo derecho, pero el gentío lo atropelló en la entrada y murió como había predicho el profeta cuando el rey bajó a verlo. Ser incrédulo tiene entonces sus riesgos. Entonces, otro acontecimiento, y dice aquí, salud de Benadad. Entonces aquí dice, le anuncia a Eliseo a Benadad que sanaría de su enfermedad. ¿Qué le diría Hazael cuando vea a Benadad? Porque va a venir Hazael y va a venir a ver a su rey. Entonces, dice aquí, todo el versículo 10, inciso A, inciso C, solo que sanaría de su enfermedad, ¿eso le diría? ¿O que no sanaría? Porque ve que ocurrió algo tremendo, ¿sí? Va a haber un homicidio aquí. Y en el segundo de los Reyes 8:10 dice, y Eliseo respondió, ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. En el B dice, Eliseo respondió, ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad. Entonces, ¿a qué nos referimos? Dice, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Hay una situación de que sí le anuncia que él va a sanar el rey, pero va a pasar algo. Hay que tomar en cuenta que Dios no es hombre para que mienta, de acuerdo con Números 23:19. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a ocurrir algo que es importante que lo leas. Logra ver la personalidad de Hazael y su futuro. Y dice aquí, mira fijamente el profeta Eliseo a Hazael y rompe en llanto y mira su futuro destructor contra el pueblo de Israel. Va a ser utilizado como un instrumento en contra del pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar con él? Que dice que lo va a mirar a los ojos, lo va a mirar fijamente a Hazael y Eliseo. Y es interesante, ¿cuánto tiempo puede sostener la mirada a otra persona sin parpadear? ¿Cuánto? ¿Has hecho el experimento? ¿Por qué arden los ojos al mirar fijamente los ojos de otra persona? Otro, ¿por qué no arden los ojos al mirar fijamente cualquier otro objeto? Si has hecho el experimento, pues algo pasó aquí. El caso es que Eliseo ve a los ojos de Hazael y ve que él va a ser un hombre destructor. Entonces, aquí dice, Eliseo envía a otro profeta para ungir a Jehú por rey.
Dice, no fue Elías, pero tampoco fue Eliseo, sino otro profeta que envía Eliseo a ungir a Jehú por rey. Aunque ya citamos esta parte, te mencionamos que en tu momento fue, fue este hombre Hazael, que sí lo sanó de su enfermedad de Benadad, pero él se encargó de matar a su rey. Entonces, esa fue la maldad que vio Eliseo en Hazael. Y ya pasando esta parte con Eliseo con el rey, dice aquí que va a ser algo increíble porque dice, le encomienda ungir a Jehú, que era, era del profeta Elías, y dice aquí, sin embargo, es una forma muy particular que entra un profeta X, porque no va a ser propiamente eh, ni Elías ni va a ser Eliseo, sino mandan a otro que va a ungir a Jehú y sale corriendo, lo unge y sale corriendo. Ya no te lo pusimos todo en detalle porque se alargaría bastante el tema. Y otro acontecimiento aquí que vemos es que el rey Joás busca al profeta Elías, pero ya el profeta Eliseo, pero ya el profeta Eliseo ya está grande, ya está viejito, y le dice aquí, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Así se expresó el rey Joás al encontrarse con el profeta Eliseo. ¿Y qué pasó? Le dice, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Esta frase también la utilizó, te acordarás, Eliseo cuando fue separado de Elías. Y dice en la Reina Valera, estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Lo va a ver, pero ya Eliseo ya está grande, ya está enfermo, ya está a punto de morir prácticamente. Y dice, imagina la actitud del rey Joás delante del gran profeta cuando lo ve postrado ya enfermo. Y dice, Elisei estaba harto de su enfermedad, de la cual murió. Y Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro. Y dijo, mi padre, el carro de Israel y su jinete. Y en esta versión Alepo dice, Eliseo cayó enfermo y él descendió a él. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro y dijo, mi padre, el carro de Israel y sus jinetes. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Seguimos con este relato. Entonces, en este acontecimiento, Eliseo le anuncia la victoria al rey Joás y dice aquí, seguramente estaban en la casa del profeta Eliseo y le explican por medio de flechas lanzadas al aire y al suelo que el rey Joás vencería al rey de Asiria. Es interesante cómo uno en su profunda enfermedad, el profeta Eliseo no pierde su vitalidad para expresarle la voluntad del Eterno. Entonces le dice, lanza flechas al aire, por la ventana y al suelo, pero no le dijo número de veces. El caso es que va a ocurrir algo interesante aquí, por eso nos deja mucha enseñanza esta, que cuando te dicen algo, hazlo, pero con intensidad, con todo tu ánimo, con todo el entusiasmo, porque dice que aquí el profeta Eliseo se va a molestar con Joás, porque le está diciendo, te estoy diciendo que vas a vencer, entonces ¿por qué solamente lanzaste 3 veces las flechas? Entonces ahí está la flechita, la ventana, y dice aquí, entonces el varón de Dios enojado con él le dijo a herir 5 o 6 veces herirás a Siria hasta no quedar ninguno, mas ahora 3 veces herirás a Siria. Entonces, a través de lanzar flechas, estaba designado que todas esas flechas representarían cada victoria, pero solamente lanzó 3. Por eso el profeta se molestó con él. Dice, pues ya estaba dicho que lo vencerías 5 y 6 veces, lo ibas a destruir por completo. Dice, pero ahora solamente como lanzas 3, solamente 3 victorias se te van a conceder. Entonces, aquí los restos del profeta Eliseo ya al final de su vida, más bien ya que murió, continúan con un poder importante. Los restos del profeta son arrojados a una grieta, posteriormente también los de un militar, y al tocar los de Eliseo resucita. Entonces aquí está en algunas versiones como una grieta.
pero según otras versiones dicen otra cosa. Dice, por ejemplo, la reina Valeria: aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una partida. Esto es lo que se interpreta como una grieta. Y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y levantóse sobre sus pies. Pero en otra versión, fíjate cómo dice aquí la PDT: algunos israelitas estaban sepultando a alguien cuando fueron sorprendidos por el ataque, así que lo tiraron en la tumba de Eliseo. En cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie. El término partida que se emplea en la Reina Valera se refiere prácticamente a este término, que lo vamos a verificar aquí, y dice que es gedul o gedul, y dice aquí básicamente el vocablo se refiere a individuos o una banda de individuos que asaltan o saquean a un enemigo. Entonces cuando dice que vieron una partida, es más bien ese grupo de personas. Se dice que en esta versión: después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. Es a lo que se refiere. En cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron una de esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Es más o menos lo que se interpreta. Entonces, de acuerdo con todo lo que hemos señalado ya hasta la muerte de Eliseo, decimos: ¿cuál fue entonces el perfil de este muy importante y peculiar hombre llamado Eliseo? Fue decidido, ¿cómo lo ves? Fue trabajador, pues fue yuntero, y además con qué intensidad. Fue ferviente, fue solidario, fue misericordioso, fue ambicioso, fue sencillo, fue persistente. ¿Qué te parece de Eliseo? Un gran hombre, ¿verdad? Efectivamente, una gran persona, indudablemente. Entonces, dice aquí en este texto de Hebreos 13:7, en la PDT: tengan en cuenta sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios, piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Entonces, tengamos a Eliseo como esa persona, con todo lo que él hizo, con todas sus hazañas, con todo su ímpetu que él tuvo, y tratemos de imitarlo, tratemos de ser como esos grandes hombres que nos enseñan las Sagradas Escrituras, que seguramente nos harán mejores personas. Seguimos compartiendo aquí los logos de Biblioteca ID, de Dr. Good o Enseñanza Musical, y si quieres eh, contactar a este grupo, lo puedes hacer mediante estos números telefónicos y formar parte de Biblioteca. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.